Muy buenos días, feliz domingo. Como cada mañana es un gusto estar aquí presentándoles estos mensajes que nutren el espíritu y el alma. Hoy vamos a partir de San Juan 8:32, porque nuestro tema es ¿dónde están los muertos? ¿O qué pasa después de la muerte? Es un tema quizás que todo el mundo en algún momento se ha preguntado, que en algún momento la persona ha tenido ese deseo de conocer qué pasa más allá de lo que vemos en esta vida. Y vamos a partir de Juan 8:32, y mientras lo buscan en sus casas también queremos repetirles que nos pueden escuchar a través de www.laverdadvive.com. Bienvenidos a todos los que nos están aquí en el estudio con nosotros. Bienvenido, Raúl. Gracias. Esther. Buenos María. días. Buenos días. Pues es un gusto, como cada semana estar aquí, y vamos a ¿qué te parece si vamos a nuestra lectura bíblica y comenzamos con nuestro tema, porque es un tema muy extenso y muy importante? ¿Qué te parece, María, si lo des el texto? Claro que sí. Dice la palabra de Dios en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Vamos a orar. Creo, buen Padre, gracias por habernos dado la oportunidad de estar aquí, Señor. Gracias por este momento que nos das para poder proyectar este tema a través de tu palabra, por medio de tu Espíritu, a todas aquellas personas que nos están escuchando. Bendice a cada uno de ellos y especialmente a nosotros con este tema. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos. Amén. 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 Bueno, quisiéramos decir, antes de eso, mandar un saludo a Reyes Camarena, que está allá en Two Rivers, que nos está escuchando en este momento, ¿verdad? Amén. Y a todos aquellos presos que estuvieron anoche con nosotros en el ministerio allí estudiando, ¿verdad? Un saludo a todos ellos. Un saludo a mi tía Clementina, un saludo a mi mamá y a todas las personas que nos hacen posible este ministerio, ¿no? Porque si no fuera por ellos no podemos hacer esto. Amén. Gloria a Dios. Pero como tú dijiste, este tema es muy extenso, así que vamos a tratar de hacer mucha información en poco tiempo, ¿no es cierto? Así es. Pero quisiera decirte que realmente ese tema, ¿dónde están los muertos? Es un tema que a todos, creo, como tú dijiste, a todos nos interesa, ¿no es cierto? Sí, Porque todos tenemos familiares, padres tienen hijos, hijos tienen padres, así que todos debemos estar interesados en este tema. ¿Qué piensa la mayoría de la gente afuera sobre este tema? ¿Qué dice? Está interesante, en verdad. Los canales de la nueva era enseñan que los espíritus que les transmiten mensajes son muertos, que han evolucionado a un estado superior. Los hindúes enseñan que la reencarnación produce una serie de vidas durante las cuales superamos nuestro mal karma y continuamos progresando hacia un grado mayor de perfección. Los budistas creen en el Dios que tenemos en nuestro interior, el cual nos eleva a un estado superior. Los ateos niegan toda esperanza de una vida futura y declaran que la muerte es el fin eterno de todo. Los cristianos creen que los muertos no están realmente muertos, sino que van al cielo, al infierno o al purgatorio. En un asunto tan importante, ¿dónde podemos aprender la verdad sobre lo que ocurre cuando morimos? Realmente, todas esas gentes, religiones populares, muy famosas, pero con unos conceptos, ¿cómo se llama, María? Muy diferentes a lo que dice la Biblia. Porque esta mañana vamos a mirar qué es lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? Así es. ¿Qué te parece entonces? Pero para poder saber qué es la muerte, tenemos que saber primero, vamos a tener que ir al principio, que es la vida. Porque si no sabemos qué es la vida, no vamos a saber qué es la muerte, ¿no es cierto? Así es. Y fíjate que hay que empezar por el libro de Génesis, donde comenzó todo, ¿no es cierto? ¿Qué te parece? Se me daba la primera pregunta, María, al aire. Así como dijo usted, dice, ¿qué es la vida? Génesis 2:7, Esther. ¿Por qué no lo lees, por favor? La palabra de Dios dice así: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Bueno, aquí dice la palabra de Dios que Dios, cuando hizo al hombre, dice que lo hizo de dos cosas, Dos componentes. dos componentes. Una dice que lo hizo del polvo de la tierra, y el otro dice que alentó aliento de vida en su nariz. Y el resultado dice que fue un ¿qué? Un ser viviente o un alma viviente, ¿no es cierto? Así es. Porque a veces pensamos que un alma, Víctor, se compone de un espíritu, ¿no es cierto? Sí. Es el concepto popular. Ya lo que hemos tiene la separado. gente, ya lo hemos separado. Pero un alma es una combinación de polvo y soplo. Por eso a veces decimos, hay 50,000 almas viendo un partido de fútbol. Estamos diciendo que hay 50,000 personas viendo un partido de fútbol, ¿no es cierto? Así es. Así que la vida entonces está compuesta de dos cosas, polvo y soplo. Pero ahora la pregunta que vamos a contestar, que es el tema de esta mañana, ¿qué es la muerte? ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 7? ¿Qué dice Eclesiastés 12, 7, Esther, por favor? Porque ahora vamos a contestar lo opuesto. La vida es la combinación de polvo y soplo. Pero ahora, ¿qué es la muerte? ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así:
Y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. María, dice allí algo importante. ¿Qué dice? Más o menos, ¿cómo entiendes ese texto? Porque aquí es donde está El enredo. el enredo. ¿Qué dice? Lee tu versión. Mi versión dice así la palabra de Dios en Eclesiastes 12:7. Y el polvo vuelva a la tierra de donde vino, y el aliento de vida vuelva a Dios que lo dio. Fíjate que aquí es donde está un poquito la confusión. Es donde se empieza a confundir la gente. Porque en una versión dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y otras versiones dice, y el aliento vuelva a Dios que lo dio. Porque la palabra espíritu, tú Víctor, no sé si quieres hacer un comentario. La palabra espíritu es muy diferente a la palabra aliento en nuestro lenguaje, ¿no es cierto? Así es. Pero en el original hablan del mismo concepto. Pero la palabra ruach en el original es la misma. Dice, depende de qué estés hablando, así es como vas a entender la palabra. Pero en nuestro lenguaje la palabra espíritu y la palabra soplo tienen dos definiciones diferentes. Sí, tiene dos connotaciones diferentes. Uno nos hace saber como algo incierto en el aire, ¿verdad? Y cuando le hablamos de espíritu, hablamos como de que hay un fantasma, hay algo Sí, diferente. algo que no se puede ver. Y nuestra cultura lo ha malinterpretado y ¿cómo te dijera? Lo vive como muy seguro, como si fuera así. Entonces, mira, para poner bien interesante, bien seguro las cosas, allá dice que se unió polvo y soplo. Entonces, lo que se unió tiene que unirse igualmente, ¿no, María? Sí, así tiene que ser. Entonces, ahora te voy a decir, la palabra espíritu no es la correcta aquí. En el original está bien, pero en nuestro lenguaje no está bien. Me hubiese gustado mejor que hubiesen puesto aliento de vida, que lo que se unió allá acá se desunió, ¿no es cierto? Sí. Para que no hubiese creado confusión. Pero sabemos que detrás de todo esto hay un propósito, hay una gente que no quiere que entendamos qué pasa cuando la gente muere. Entonces, la mayoría de esta gente que escribió la Biblia, o que tradujo la Biblia, eran personas que tenían fundamentos, creencias de que cuando tú te mueres te vas al cielo o te vas al infierno, te vas al purgatorio. Escogieron la palabra que más asimilaba a sus creencias. Así es. Pero esa no es lo correcto, ¿no es cierto, María? No, pues no, porque la palabra, si Dios unió dos componentes al principio, al morir la persona, esos dos componentes tienen más que separarse simplemente y no existe una tercera agregación. Claro. O Entonces, podemos decir que el polvo vuelve a la tierra y el aliento de Dios vuelve ¿qué? a Dios A Dios que lo dio. Así quedó. Entonces, una persona cuando ya Dios separa el polvo del aliento, ¿en qué condición se queda la gente? Vamos entonces a la primera pregunta. Okay, la tercera pregunta, ¿cuánto sabe la persona después de morir? Ahora vamos a ver cuánto sabe una persona después que muere, ¿no es cierto? Es una Así buena es. pregunta. Vamos a ir a Salmo 146, versículo 4. ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: sale su espíritu, se vuelve a la tierra, en el mismo día perecen sus pensamientos. Ok, en ese mismo día, ¿qué pasa cuando separa Dios al polvo del soplo? ¿Qué? Dice que en ese mismo día perecen ¿qué? Sus pensamientos. Sus pensamientos. ¿Qué dice María? Que una persona cuando muere ya no tiene pensamientos. Ahí se acaba todo. Y fíjate qué dice, qué interesante, porque Dios tiene más que decirnos sobre esto. Vamos a Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5 y 6. Eclesiastés 9, 5 y 6. ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Interesante, ¿no? Porque aquí, ¿cómo se llama? Rey Salomón nos está diciendo de que de que los muertos no saben qué, Víctor. No. Nada. Dice que su memoria, su odio, su envidia, todo terminó cuando Dios separó el polvo del soplo. Que dice que esas personas, Víctor, quedan inconscientes, como que no dicen qué, no saben lo que está pasando con nosotros. Así es. Y qué bonito, ¿no? Porque Dios nos puso de esa forma. Ahora mira, un poquito, ¿qué pasa si vamos un poquito más? Vamos a ir a Job, capítulo 7, versículo 8 al 10. ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al sepulcro ya no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Fíjate que aquí dice que ya no volverá más a su casa. María, tenemos gente que nos ha asegurado que han visto a sus parientes venir.
y hablar con ellos. Pero la Biblia dice que ya no suben de las tumbas, que ya no regresan a sus casas. ¿Será posible que nosotros estamos siendo engañados por alguien más? ¿O será realmente que son nuestros parientes que vienen? Porque la Biblia dice que no regresan, que no suben de las tumbas. ¿Tú qué piensas? ¿O tú, Víctor? Pues la palabra de Dios yo pienso que nos da suficiente, nos da una clara respuesta referente a esto. Y si Dios dice que no pueden regresar a sus hogares o no conocerán más su hogar, entonces queda esa pregunta todavía aún ahí incierta. O sea, entonces, pues, ¿quién viene a tu hogar? ¿Y quién es supuestamente el pariente que se te aparece a ti, verdad? Víctor. Sí, pues podemos ver aquí que la palabra de Dios es bien directa, ¿verdad? Cuando nos dice que no van a regresar jamás. Deberíamos hacer un poquito de énfasis en saber que lo que está diciendo Dios se va a cumplir y que entonces todas esas personas que vemos o que aparentemente viviéramos, Visitan. tenemos que encontrar quiénes son y con qué propósito vienen y con qué propósito se comunican con nosotros. Sí, porque la palabra es bien directa. Dice, así que los que descienden al sepulcro no subirán. Y dice, los ojos que me ven ya no me verán más. Quiere decir que Dios, Dios no puede mentir. Exactamente. La Biblia no se puede quebrantar. Y lo que dice la palabra de Dios, eso prevalece. A pesar de las religiones, porque realmente las religiones, recuerda que cuando Satanás fue lanzado fuera, dice el Apocalipsis 12:7, que cuando Satanás fue lanzado fuera, dice que engaña a todo el mundo. Hace creer que la gente que está viva después de muertos. Y entonces aquí miramos que dice Dios, no suben de sus sepulcros, no regresan a sus casas. Yo le creo más a la palabra de Dios. Amén. Y ¿Qué piensas tú? fíjate que aquí dice, y los ojos que me ven no me verán más. Y esto está implicando, es más profundo de lo que nosotros imaginamos, porque eso también implica, no importa el alto grado que tenga la gente, o la alta sabiduría, incluso está hablando también de los profetas que existieron. O sea, y vamos a recordar ciertos pasajes en la Biblia donde pareciera que vieron y vieron a los profetas, pero no es así, porque la palabra de Dios es bien directa. O sea, no importa la condición del ser humano, no puede volver a regresar. Claro. ¿Qué te parece? Vamos ahí mismo a Job 14:21, Esther. Por favor, léelo. La palabra de Dios dice así: sus hijos alcanzan honor y él no lo sabe, o son humillados y no entiende de ellos. Fíjate que aún ponte a pensar, Víctor, si la gente al morirse se fuera al cielo, y desde el cielo podía mirar, la gente, está hablando de la gente buena, ¿verdad? Entre comillas. Entre comillas. Pero si la gente buena se fuera al cielo, vamos a poner así, que pueda pasar así. Y desde el cielo está mirando que sus hijos son aquí humillados, Maltratados. o son maltratados. Violados. ¿Te imaginas cómo se sentirían ellos en el cielo? ¿Será un paraíso? O ¿Sería realmente un paraíso? ¿Sería un lugar de tormento? Un lugar de tormento, porque María, si Dios nos permitiera estar así en el cielo y mirar todas esas cosas con nuestros parientes, no sé, porque dice que cuando resucitemos, tú, Víctor, vamos a estar con el mismo pensamiento que nos morimos. Así que yo diría que gracias a Dios por habernos desconectado de la realidad, ¿no es cierto? De las cosas que están pasando así, porque el texto dice allí que si sus hijos son honrados, él no lo va a saber, porque no puede subir no puede subir del sepulcro, no lo pueden mirar otros ya los ojos humanos. Y la otra cosa es que su memoria está puesta en el olvido. Y su amor. Su odio perecieron ya. Todos sus sentimientos. Dicen que está desconectado y qué bueno, ¿no? Porque eso es una bendición, ¿no es cierto? Así es. María. Y yo te he escuchado, y imagino que también ustedes también, pero hemos escuchado cuando hijos si un padre se muere, o una madre y un hijo logra algo grande en esta vida, siempre hay esa consolación de parte de otros seres humanos diciéndole a esa persona, te está viendo del cielo. O sea, él también está contento contigo. No creo que esté llorando porque él también se pone triste. Y nos dan ese tipo de consolación, pero la palabra de Dios nos está diciendo lo contrario a esto, ¿verdad? Que ellos no pueden, ¿qué? Condolerse. Claro. ¿Qué te parece? Vamos a la pregunta número 4, si no hay otro comentario. ¿Qué dice? Claro que sí. Dice, ¿cuál fue ese consejo de Dios para todos sus hijos? Fíjate que Dios siempre está mirando por sus hijos, ¿no es cierto? Porque para que no sean engañados, porque María, ¿hay mucho engaño en el mundo, sí o no? Claro. Si las religiones populares más grandes, aún cristianas, están engañadas, pero dentro de todas esas religiones, María, hay gente que ama a Dios, ¿no es cierto? Así es. Y estos mensajes son para esa gente, Gente que ama a Dios, que gente sincera, que quiere salir de ese engaño. Por eso dice el versículo de primero con el que empezamos, la verdad os hará que libres. Y hay que recordar que también Jesús dijo que va a llegar un momento en el que los adoradores iban a adorar en espíritu, pero también en verdad. Entonces, ¿qué dice Deuteronomio 18, 9 al 11? ¿Qué dice usted, por favor? La palabra de Dios dice así:
Cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. Dice allí la palabra de Dios, María, que no debemos consultar a nadie esta cosa, porque estas prácticas las hacía la gente que no conocía a Dios, la gente pagana. Y entonces dice Dios, no consultes a los espiritistas, no consultes a los hechiceros, a los a los magos, a los encantadores, y aún dice a los muertos. Porque María, ¿cómo podemos consultar a los muertos si el muerto no sabe nada? Pregunta, ¿qué piensas tú? Pues Dios yo pienso que saca eso al flote y lo menciona porque realmente nosotros cuando ha habido gente que por ganas de poder como arreglar cuentas con alguien que falleció, tratan de buscar una manera de cómo personas que trabajan obviamente Con el enemigo. hagan esto posible para ellos por medio de ¿qué? De encantamientos. Claro. Entonces ahora mira, porque en la Biblia está escrito que Saúl en una ocasión fue a buscar a una hechicera, una bruja, para que le trajera a Samuel. Al profeta Samuel. Pero un día de esto vamos a hablar acerca de eso, ¿verdad? Pero aquí miramos que dice Dios, no consultes a los muertos. María, ¿será que en el tiempo que estamos viviendo hay gente consultando a los muertos? ¿Qué piensas tú, Víctor o María? Sí, podemos ver el mundo, podemos ver a nuestro alrededor y vemos que toda la gente que tiene ese ¿cómo se llama? Ese negocio, ¿verdad? Porque es un negocio, la verdad es que es un negocio en donde a base de consultar a la gente muerta te pueden solucionar tus problemas, te pueden traer tu suerte. Fíjate que aquí en el versículo dice que ni siquiera a los adivinos, y la mayoría de la gente te quiere adivinar tu futuro, tu pasado, tu presente, y cuando va en contra de la palabra de Dios. Y en el versículo 12 a mí me impresiona cómo empieza, porque dice, porque es abominación a Jehová. Claro. Primero enumera las cosas, después dice, todo esto es abominación. Que dice que es reprochable, Dios no lo acepta. Pero miramos gente que va a buscar a estas mujeres o estas personas para que les haga saber su futuro. El futuro está en las manos de Dios. No, nadie sabe el futuro, solamente Dios. ¿No es cierto, María? Y lo más triste es que pagan, les dan su poco dinero para que les digan mentiras, porque realmente son mentiras. Y fíjate que el problema más grande aquí, como lo mencionamos al principio, es porque también hay gente que hace alarde de estas cosas y todavía se atreven a decir que lo hacen en nombre de Dios, ¿verdad? Cuando Dios está diciendo que abomina esas cosas y todavía dicen, no, vengan que aquí que lo hacemos por medio de los santos, lo hacemos por medio de la Virgen. Bueno, pero y sabes, ya tocando un poquito tú, Víctor, entonces quiere decir que todavía hay gente hoy día comunicándose con los muertos porque por medio de un santo, por medio de San Juditas, por medio del Sagrado Corazón o la Virgen María, se están comunicando con los muertos porque ellos están muertos. Ahorita vamos a mirar y vamos a resolver que todos están muertos. Así es. Y entonces Dios dice, no te comuniques con los muertos. Y fíjate, porque comunicarse con un muerto es una oportunidad para que Satanás lo pueda engañar a uno. Sí, porque es una abominación. Pero ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso. ¿Qué ves la pregunta número 5, María? Manda al aire, por favor. Sí, dice así. ¿A qué comparó el Señor Jesús y los profetas y los apóstoles la muerte? Fíjate que aquí comparó el Señor Jesús, los profetas y los apóstoles la muerte. Bueno, aquí tenemos todos los grandes, ¿no? Jesús es el mayor, es Dios mismo. Miramos a los profetas, gente que vidente, que sabían lo que entendía el plan de Dios. Y los apóstoles, ¿a qué compararon ellos la muerte? Los tres, Jesús, los apóstoles y los apóstoles, y los profetas, perdón. Vamos a ir a San Juan 11 al 14. ¿Qué dice usted, por favor? La palabra de Dios dice así: estas cosas dijo él, y después de esto les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy a despertarle del sueño. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sano estará. Pero esto decía Jesús de su muerte, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Y entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Fíjate que ya Lázaro tenía 4 días en la tumba, y el Señor Jesús, cuando fue llamado para que fuera para que sanara a Lázaro, no fue, sino que se quedó todavía otro tiempo allí. Pero entonces él empieza a decir que su amigo Lázaro está dormido. Y entonces los discípulos dicen, bueno, si está dormido, ¿para qué vamos a despertarlo? Pero entonces Jesús, como sus discípulos no entendían lo que Jesús quería decir, Jesús les aclaró, nuestro amigo Lázaro está muerto. Y entonces cuando ya llegó Jesús a donde estaba, el local donde estaba Lázaro, ya tenía 4 días, porque María dijo, ella tiene 4 días, ya está fuera de ¿cómo se llama? Ya huele mal. Huele mal.
Pero miramos aquí, tú, Víctor, que Jesús mismo dijo que la muerte es un sueño. Quiere decir que los muertos no están muertos, están dormidos, ¿no es cierto, María? Sí, porque la palabra es sueño, o sea, el dormir, lo compara al dormir. Entonces, qué bonito, ¿no? Que Jesús compara la muerte como un sueño. Entonces, la gente tiene miedo a la muerte, pero Jesús dice que es un sueño. ¿No es bonito saber eso? Sí. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que decían los profetas. Daniel 12:2, ¿qué dice Daniel 12:2? La palabra de Dios dice así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí el profeta Daniel, María, está diciendo que están dormidos. 600 años antes de Jesús, y ya el profeta Daniel dice, están dormidos. Pregunta María, si estaban dormidos en el tiempo de Daniel, en el tiempo de Jesús estaban dormidos, en el tiempo de nosotros, ¿no debe ser el mismo concepto Claro que o el sí. mismo principio? Debería ser el mismo, no debería haber variar o cambiar. Pero la mayoría de gente parece que tiene un concepto diferente, ¿no es cierto? Hoy día. Una teoría distinta a la que Jesús enseñó. Exacto, entonces nosotros tenemos que transmitir la misma enseñanza de Jesús, la misma enseñanza de los apóstoles, la misma enseñanza de los profetas. No podemos salirnos de ese patrón o de esa enseñanza, porque si nos salemos, nos convertimos en ¿qué? En objeto de Satanás para engañarlos, ¿no es cierto? Así es. Y sobre todo con esos versículos que son muy directos, ¿verdad? Claro, entonces ya miramos que Jesús dice que están dormidos, Daniel dice que están dormidos. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo, 1 Tesalonicenses 4, 14 y 15. ¿Qué dice usted, por favor? La palabra de Dios dice así: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces el apóstol Pablo está haciendo el concepto también dormir. Y fíjate cómo aquí dice, y no seremos ¿qué? Primeros que los que durmieron. Exacto. Es decir que ellos no están allá. Podemos decir primero que los que murieron o durmieron, porque es el mismo concepto para Así es. ellos. Entonces qué bonito, ¿no? Que Jesús diga, Lázaro está dormido. Daniel dice, todos los que están en el polvo durmiendo. Y acá Pablo dice que no seremos primeros, que no seremos delanteros a los que están durmiendo. Quiere decir que todos ellos tienen el concepto claro, ¿no es cierto? Sí. Y nosotros deberíamos tener el concepto claro porque somos un seguimiento de ellos, somos seguidores de ellos, ¿no es cierto? Así es. Entonces no podemos salir acá con otro concepto, ¿no, María? No, pues no. Debe ser de acuerdo a la palabra de Dios y lo que se dejó estipulado por medio de los profetas. Ok, entonces ya concluimos que los muertos, ¿dónde están? Están dormidos. ¿Cuántos habían muerto? Nada. ¿Cuántos habían dormido? Nada. Pues supuestamente nada, porque su memoria está puesto que Tu consciente está fuera. está fuera de sí, no tiene amor, no tiene Noción de vida, lo no que está tiene nada. pasando a su alrededor. No sabe lo que está pasando alrededor. Y qué bonito que este es el concepto bíblico, este es el concepto que realmente nos libera. Mira, María, porque cuánta gente, te voy a decir algo, ¿ok? ¿Cuánta gente necesita saber esto, no es cierto? Sí, porque está la mayoría del mundo engañada, bajo un engaño que Satanás se ha encargado de cubrir muy bien para que la gente crea que sigue una verdad cuando está siguiendo un error. Ok, entonces vamos a la pregunta número 6, María, mándala al aire, por favor. Sí, dice la Biblia que los buenos van al cielo y los malos al infierno al morir. Fíjate que si tú le preguntas a la gente, yo quisiera comentarle a todos los que están escuchando, ¿verdad? Que la mayoría de hermanos católicos dicen que la gente al morir se va al cielo si es buena, ¿no es cierto? Y que si es mala se va al infierno. Y si es media entre buena y mala, se va al purgatorio. El limbo ya lo quitaron, ya no existe, ya lo eliminaron. Pero si vas con los hermanos protestantes, tienen dos opciones. Una, si fuiste bueno, se fue al cielo. Y si fuiste malo, se fue al infierno. Ese es el concepto protestante. Pero el concepto católico tiene tres. Bueno, al cielo. Malo, al infierno. Y si no fue entre bueno y malo, bueno, el purgatorio. Y entonces miramos, María, que estos conceptos están abarcando a toda la casa, a toda la cristiandad hoy día, ¿no es cierto? Sí, el engaño es muy sutil y muy grande, está en todas áreas. Porque ya hablamos de los hindús, sus conceptos que tienen. Ya hablamos de la nueva era, sus conceptos que tienen. Ya hablamos de los ateos, sus conceptos que tienen. Pero están equivocados. Y yo pongo a pensarlo así, ahora sí estoy consciente de lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis, engaña a todo el mundo. Quiere decir que todos aquellos que tienen conceptos que al morirte, si eres bueno te vas al cielo, ese es un concepto satánico. Así es. No es concepto bíblico, ese no está aquí en la Biblia. Y fíjate, y que todavía peor porque cuando uno asiste a un sepelio,
por muy malo que haya sido la persona, Nunca se va al dice que se va al infierno, No, siempre no, que no. está allá en el cielo ya no Siempre. disfrutando y todo eso. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia, dónde están los muertos malos y los buenos. ¿Qué dice Esther? Vamos a ir a 2 de Pedro 2:9. ¿Qué dice? La palabra de Dios dice así: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dice que Dios los reserva, María, en las tumbas, tanto bueno como malo. ¿Para que qué? Para el día del juicio. Qué bonito, ¿no? Porque entonces, María, entonces los malos no se están quemando, no están quemándose en el infierno. No, es un concepto que muchas personas enseñan y lo hacen tan vivente para las personas que llega el amor de muchas personas a enfriarse hacia Dios porque creen que Dios es un Dios cruel, cuando realmente Dios no prefiere que descansen de todas sus tareas y todo lo malo que viven aquí en la tierra, mejor es un descanso, un reposo. Fíjate que esa creencia popular de que Dios está, que hay un infierno, y siempre te atemorizan. Si no acepta a Cristo se va a ir al infierno. Siempre tienden a meter ese temor en las personas. Pero Dios está llamando a las personas por amor, ¿no es cierto? Amén. Por la cruz del Calvario, que a través de la cruz entiendan de que realmente Dios los ama, ¿no es cierto? Que se entrega a Él sea por amor y no por miedo. Y no por miedo. Pero los hermanos de otras denominaciones usan el infierno. Si no se arrepiente se va a ir al infierno. Y los otros usan el purgatorio y el infierno. Y te voy a decir algo, María. ¿Cuántas misas no se hacen por las personas hoy día? Tanta gente que gasta tanto dinero por las velas, por las misas, por tratar de ayudar a sus tratar de ayudar a sus seres queridos, que se les ha dicho que están en el infierno o están en el purgatorio. Y a veces yo pongo a pensar, digo, wow, el precio que tienen que pagar esta gente. Y nos dice la Biblia que están dormidos, todos están dormidos, buenos y malos. ¿No es una buena noticia? Amén. Así que nos libra de qué? De un engaño fatal, ¿no es cierto? Porque es importante que sepamos qué pasa cuando alguien se muere. Pero entonces, ¿qué te parece si vamos a una pausa? Sí, claro. El tema está interesante, pero Sí, hay que seguir con la pausa. Ándale, vamos a una pausa y no se vayan, regresamos. Qué hermoso canto acabamos de escuchar, ¿verdad? La esperanza de que en algún momento todo esto va a pasar y la muerte es el ese estar dormido, ya no va a tener más poder. Claro que sí. Fíjate, entonces antes de la pausa, habíamos dicho que los muertos buenos y malos están descansando. Entonces, fíjate, para confirmar esto, vamos a ir a San Juan 5, 28, 29. San Juan 5, 28, 29. ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: no os maravilléis de esto, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron mal a resurrección de condenación. Dice que viene la hora, María, que cuando todos los que están en los sepulcros, unos van a salir para vida eterna, resurrección de vida, y otros para resurrección de perdición. Quiere decir que todavía no están, ¿cómo se llama? Siendo castigados los malos. Como dice Pedro, están siendo reservados para el día del juicio. Y entonces aquí miramos que la Biblia es clara. Tú, Víctor, quizás es una pregunta. ¿A quién le conviene más que la creencia de que los muertos se van al cielo o al purgatorio o al infierno? ¿A la iglesia o a los creyentes? No, a la iglesia, indudablemente. ¿Quién saca más provecho? La iglesia. La iglesia, porque es un negocio, ¿no es cierto? Sí. El creyente tiene que pagar porque le digan que... Por tratar de ayudar a su familia. Exactamente. Entonces la iglesia sale más beneficiada de esta doctrina, que es falsa, no está correcta, pero que es perjudicial para los creyentes, ¿no es cierto, María? Claro que y que se ha involucrado en un negocio multinacional, porque también en esos, en base a, por ejemplo, como te hablamos hace rato de los santos, compras estampas, velas, estandartes, player, ni lo que te imagines, llaveros, todo. Es un negocio grande. Cuando él ni siquiera te puede ayudar, y porque él también está en la misma condición que tu ser querido. Claro. María, ¿un comentario que decir? No, simplemente quería agregar que es algo que está afectando, como dices, afecta a los seres humanos, beneficia a la iglesia, pero la pérdida más grande aquí es las almas que están recibiendo esa enseñanza y que están erróneamente creyendo o pidiendo a seres que ya están muertos, que no pueden solucionar su problema, y más aún más allá, depositando la salvación de ellos en las manos de esas personas que no pueden hacer nada a favor de ellas. Claro, entonces miramos que
todos buenos y malos están en los sepulcros, ¿no es cierto? Así Hasta es. el día de la venida del Señor Jesucristo. Hasta el día del juicio. Ahora, fíjate qué interesante porque dice que todos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la gente que haya muerto a través del tiempo, Víctor, todos están, ahí tenemos a Adán, tenemos a Eva, tenemos a David, tenemos a Daniel, a tenemos a Jeremías, a Isaías, a la Virgen María, a Pedro, a Pablo, todos están dormidos. Así es. Eso es lo que dice la palabra de Dios, porque no hay registro que están en el cielo. Y qué bonito no saber que todas las personas, María, fueron dignas de la vida eterna, pero que no pueden hacer nada por nosotros. Ok, ¿qué te parece? Vamos a la siguiente pregunta. Muy bien, dice, ¿hay salvados ya en el cielo? Bueno, mira, vamos a ir a Génesis 5, 22 al 24. ¿Qué dice Esther, por favor? Génesis 5 del 22 al 24. ¿Qué dice? La palabra de Dios dice así: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aquí no miramos que murió. No, dice que se lo llevó Dios. Amén. Yo no sé dónde se lo llevó, pero suponemos que fue al cielo, ¿no es cierto? Así es. Pero hay más seguridad que fue al cielo. Ok, vamos a otro caso. Vamos a ir a Deuteronomio 34, 5 y 7, por favor, Esther. 34, 5 y 7. Sí, al cielo. La palabra de Dios dice así: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a la palabra de Jehová. Y lo enterró en el valle, en tierra de Moab, enfrente de Bet Peor. Pero ninguno sabe dónde está su sepulcro hasta hoy. Y era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Ok, ahora búscame Judas 9. Porque entonces aquí Moisés murió, ¿no es cierto? Y fue enterrado. Dice que lo enterró Dios. Así es. Y nadie sabía. Y nadie sabe su sepulcro hasta el día de hoy. Pero en Judas 9, ¿qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Entonces aquí miramos que Moisés murió y después mandó al arcángel Gabriel para resucitarlo, para llevarlo al cielo, ¿no es cierto, Víctor? Al arcángel Miguel. Entonces sí miramos que está en el cielo. Enoc está en el cielo, Moisés está en el cielo, porque hay evidencias bíblicamente. También en 2 de Reyes, capítulo 2, del 9 al 11, Esther, por favor. 2 de Reyes 2, del 9 al 11, porque aquí está hablando de Elías. Dice que Elías fue llevado en un carro de fuego al cielo. Entonces, bueno, que lee la Biblia, lee lo que dice la Biblia, tú, Esther. Segunda de Reyes 2, del 9 hasta el 11. Sí, por favor. La palabra de Dios dice así: y sucedió que cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieres y que haga por ti, antes que sea quitado de tu lado. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será así hecho, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí apareció un carro de fuego con caballos de fuego que apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces aquí miramos que Elías sí subió al cielo, pero Amén. vivo. Amén. Él no miró muerte. Moisés sí miró muerte. Elías no miró muerte. Pero ellos sí están en el cielo porque la Biblia lo dice. Lo registra. Escrito está. Pero también ahí dice Mateo capítulo 27, versículos 51 al 53. ¿Qué dice? La palabra de Dios dice así: y aquí el velo del templo, 27, ¿qué? Mateo 27, 51 53. Sí. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las piedras se partieron. Y los sepulcros fueron abiertos, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces aquí miramos que hubo también una resurrección cuando Jesús estuvo en la cruz, ¿no es cierto? Cuando resucitó. Dice que hubo un temblor y muchos salieron de dormir. Dice que estaban dormidos, salieron a la vida y se les presentaron a la gente, a algunos familiares, para testificar de que sí había resurrección después de la muerte. Y entonces miramos, pero todavía la Virgen no estaba muerta, ni Pedro, ni Pablo, No, ninguno de los apóstoles. ninguno de los apóstoles estaba muerto. Quiere decir No. que ninguno puede haber sido parte de esta resurrección. Quiere decir que, Víctor, quiere decir que estos sí están en el cielo. Ahora dice ahí que son como 500 en otro texto, que no lo voy a sacar ahorita por falta del tiempo. Entonces si miramos que sí hay gente en el cielo, María, pero gente que la Biblia lo confirma.
pero la mayoría, el resto, no está en el cielo. Están descansando, dormidos están esperando que la resurrección cuando el Señor Jesucristo venga. Entonces, confirmamos que sí hay gente en el cielo, ¿no es cierto? Así es. Claro. Que sí hay gente, pero ya que transformada. Entonces, ¿qué te parece? Vamos a la siguiente pregunta, María. Sí. Dice, ¿podremos hacer algo por nuestros familiares ya muertos para salvarse? ¿Qué dice allí Proverbios 11:7, Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectativa de los malos perecerá. Cuando el hombre malo, tú María, cuando es una persona mala y muere, sabemos que la paga del pecado es muerte, ¿no es cierto? Así dice la Pero palabra de no Dios. se le da recompensa luego, sino que hasta cuando venga el Señor Jesucristo. Pero esa persona ya no se puede hacer nada por esa persona, ¿no es cierto? Ya no puede formar más misas, Perece más, su esperanza. velas que le pongamos, oraciones que hagamos, ya esa persona está que sellada, ya selló su vida, su decisión para vida eterna o para muerte eterna, ¿no es cierto? Y como no sabemos los corazones, ¿no es, Víctor? Qué bueno que solamente Dios conoce el corazón, Amén. entonces está descansando en las manos de Dios, ¿no es cierto? Así es. Porque mira, allí en Primera de Tesalonicenses 4:13, vamos a ver cómo lo dice el apóstol Pablo a esta gente. ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cómo se les llama a estas personas que están perdidas en las tumbas? Dice Pablo que son gente que no tiene ya esperanza. Sin Pablo, esperanza. tú, María, o tú, Víctor, o tú, Esther, si hay una persona que ya tiene esperanza, ¿podemos hacer algo por ellos? No, de ninguna manera. Entonces, realmente, todo esto que hacemos o que fabricamos para hacer es inútil. Así es. Pagamos por algo que no va a servir. que no va a servir, Y que no le va a ayudar. que no tiene mérito. Entonces Dios, por eso dice la palabra de Dios: conocer la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué? Nos va a quitar todas esas enseñanzas, todos esos engaños. Mira, vas a ahorrar dinero, vas a ahorrar ¿qué? Tiempo. Sufrimiento. Y vas a ahorrar sufrimiento y vas a mirar que Dios es bueno, ¿no es cierto? Así es. Porque realmente Dios es muy bueno. Es así que son falsas esperanzas, ¿no? Pero la Biblia nos ofrece. Buenas esperanzas. Exacto. Ok, ¿qué te parece? Entonces vamos a un texto más. Vamos a Salmos 49, 7 y 8. Salmos 49, 7 y 8. ¿Qué dice tú, María? A mí, tú, Esther, por favor. La palabra de Dios dice así: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su alma es de gran precio y no se hará jamás. Tú, María, ¿podremos nosotros pagarle a Dios para que nos haga salir a uno del purgatorio al cielo? ¿Qué piensas tú? No, porque la salvación no se compra ni tampoco se puede traspasar o dar a otra persona. La salvación se decide individualmente. Y si hace aquí en la tierra mientras que tenga vida, Mientras ¿no que es cierto? tengas vida. Porque dice, Puedes fíjate, el decidir. texto es bien claro, dice, ninguno de ellos, que dice que ningún pariente, ningún familiar puede hacer algo por el familiar que muere. Dice, ¿por qué? Dice porque a Dios no acepta ningún rescate. Dios no lo puedes comprar, Dios no se vende. Dios no lo puede No es manipular, corrupto como nosotros. no es corrupto como nosotros. Y dice, porque la redención de cada ser humano, María, costó muy cara. Muy caro el precio, sí. Entonces no se puede pagar con dinero. La única forma de poder salvar a esa persona es en vida, pero aceptando al Señor Jesucristo. Sí, así es. ¿Me entendiste? Si aceptáramos esa doctrina de que podemos ayudar a nuestros seres queridos cuando mueran para que salieran de donde están, oye, ¿qué necesidad hubiera tenido Jesús de venir para morir? Hubiéramos hecho eso desde el principio. Bueno, ¿qué te parece? Vamos a la siguiente pregunta, María. Sí. Dice, ¿de quién viene la idea que cuando alguien muere, no muere? ¿De quién viene la idea? Vamos a mirar, ¿de quién viene la idea que cuando una persona buena al morir se va al cielo, se va al purgatorio, se O va a cualquier otro lado. O sea, a otro lado? Vamos a ver de dónde viene esa idea. Vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. ¿Qué dice usted, por favor? La palabra de Dios dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aquí Dios le está poniendo un límite a Adán y Eva. Dice, pueden comer todos los árboles, menos de uno. Porque el día que tú comas vas a morir. Ese árbol, Víctor, ¿lo tocamos, sí o no? Sí, Entonces estamos pagando un precio caro. Así. Un precio muy caro, ¿no es cierto? sí. Lo Y habíamos fíjate hablado. qué tristeza, porque mire, se van a perder, María, por no entender este tema que estamos tocando esta Estamos mañana. muertos. ¿No es cierto? Ahora mira, ¿qué dice allí capítulo 3 al 4? ¿Qué dice este, por favor? La palabra de Dios dice así:
Pero la serpiente más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios has dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, porque de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Bueno, en el capítulo 2, 17 al 15 al 17 dice Dios, el día que comieras este árbol vas a morir. En el capítulo 4 dice la mujer, le dijo la serpiente, No, dijo la tres. mujer a la serpiente, dijo Dios que si comiéramos de ese árbol vamos a morir. Pero la serpiente en el capítulo 3, versículo 4 dice, no moriréis. ¿Quién está enseñando? ¿Quién está correcto? ¿Es Dios el que está diciendo la verdad o es Satanás el que está diciendo la verdad? María. Pues Dios está diciendo la verdad. Digo, ¿hay cementerios hoy día? Sí. Sí. Quiere decir que Sí. Dios tenía razón, ¿no es Enseña de que cierto? estamos muriendo por esa transgresión. Estamos muriendo por esa transgresión de que comimos de ese árbol que no teníamos que haber comido. Y Satanás le dice a Eva, no vas a morir. Pregunta, ¿Eva está muerta, sí o no? Sí, sí murió. Está dormida, está muerta, él dice igual. Entonces quiere decir que le costó ¿qué? Claro. Le costó la vida por haberle creído a Satanás. María, ¿no será posible que Satanás está metiendo esta idea hoy día en todas las religiones también? ¿Qué piensas? Con el párrafo que leyó la hermana Esther al principio, ¿verdad? Ella mencionó 4 o 5 religiones mayores, ¿verdad? Y lo que ellos creen. Y vemos que pareciera que esa idea es contraria a la palabra de Dios y apoya más al pensamiento que Satanás le dijo a Eva, que no morirás. Claro. Entonces miramos un comentario. Sí, Delo. es que es bien importante que las personas no malentiendan el tema de la muerte, porque casi seguramente van a ser engañados por Satanás, y no solo en este tema, sino en otros temas. Claro que sí. Entonces Satanás, la idea de que te vas al cielo, de que al morir te vas al cielo, si eres bueno, o te vas al infierno, o te vas al purgatorio, es de Satanás, no viene de Dios. Quiere decir que su origen es el paganismo. Así es. Pero como el paganismo invadió la iglesia, ahora la iglesia tiene que pagar un precio muy caro de tener una enseñanza que es antibíblica, opuesta a la voluntad de Y Dios. fíjate que Satanás fue astuto porque al introducir esta Enseñanza. equivocada, eso da más pie a que hay otras enseñanzas también estén equivocadas. Fíjate que vamos a ir a 1 Timoteo 4, 1 y 2. Fíjate que 1 Timoteo capítulo 4, 1 y 2, hay algo interesante allí, Víctor, que quizá esto nos va a ayudar a entender un poquito más este concepto. Porque si viene de Satanás, fíjate lo que dice allí 1 Timoteo 4, 1 y 2. ¿Qué dice usted, por favor? La palabra de Dios dice así, pero el Espíritu dice expresamente que en los posteriores días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizada su conciencia. Que dice que la mayoría tomaría, va a apostatar de la fe, de la enseñanza genuina, de la fe genuina, para oír que doctrinas de demonios. Esta enseñanza de que al morir te vas al cielo o al purgatorio, al infierno, es una doctrina de demonios. Porque se originó ¿quién? En Satanás. Satanás. Ese es su actor. Y ahora la mayoría de gente, Víctor, lo triste es que la tiene. Y está tan arraigada que cree que las personas al morir se van al cielo, se van al purgatorio, se van al infierno. Sí. Entonces, ¿cómo podremos decir a la gente qué más podremos hacer por la gente, María? Si la palabra de Dios es tan segura, dice que es confiable, no miente. Dios no miente. Entonces Dios dice la verdad. ¿Qué te parece? Entonces, ¿algún comentario más? No, está bien. Ok, vamos a la siguiente pregunta, María. Mándala al aire, por favor. Dice, según la Biblia, ¿quiénes transmiten la misma enseñanza de Satanás hoy día? 2 Corintios 11, 14, 15 y 13. ¿Qué dice usted? La palabra de Dios dice así, y no es de maravillarse porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es gran cosa si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos disfrazados como apóstoles de Cristo. ¿Será que en las iglesias hay gente disfrazada de ministros de Cristo, Así es. enseñando esta mentira? Enseñando esas doctrinas erróneas. ¿Te imaginas la multitud varía de iglesias hoy día, especialmente el domingo? Multitudes que están escuchando que si eres bueno te vas al cielo. Qué tremenda engaño, ¿no? Cuando la palabra de Dios es bien clara. Pero como dice la Biblia, la verdad os hará ¿qué? Libres. Dios, Amén. María, no hemos disfrutado esa libertad nosotros. Amén, claro que sí. Yo tengo familiares que para mí no van a estar en el cielo porque hicieron cosas malas.
pero también me da la confianza, la seguridad de que no están siendo castigadas, que están dormidas ahorita hasta un día. Y eso me alegra, me da buena noticia para mí porque tengo esos familiares que están dormidos, pero que yo sé que no van a ir al cielo por su actitud que yo conocí en ellos, ¿verdad? Andaban mal, pero para mí me da esa confianza de que puedo estar alegre de que Dios no los está castigando. ¿No es una buena noticia? Claro que sí. Porque creo que todos aquí tenemos un familiar que ha muerto, ¿no es cierto? Así es. Así es. Y conocer la verdad es algo, un alivio, ¿no es cierto? Claro que sí. Mentalmente, porque nos ayuda a que tengamos esa esperanza en Dios, ¿verdad? Amén. Pero ya Amén. sabemos que Dios es bueno, ha sido muy bueno con ellos. Entonces miramos que hay gente, tú María, que son agentes de Satanás, que son disfrazados como apóstoles. Pues vamos a mirar que tantos apóstoles, tantos predicadores allá afuera, pero con la misma enseñanza del enemigo. Queriendo de acabar con la verdadera enseñanza. La enseñanza de que los muertos están dormidos y no están en ningún otro lugar. Pero ¿qué te parece? Vamos a la pregunta que sigue, María, para terminar. Sí. Dice, ¿cuál es el consejo del padre para todos sus hijos? Vamos a ir a Mateo 17:5. ¿Qué dice? La palabra de Dios dice así: mientras él aún hablaba, una nube resplandeciente los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento, a él oí. Aquí el Padre está hablando en la transfiguración cuando vino Moisés y Elías a darle aliento, ¿no, Víctor? A Sí, darle ánimos. ánimo al Señor Jesucristo para que terminara su obra, morir en la cruz de Calvario por cada uno de nosotros. Y aquí dice el Padre: a él oí. Que todo lo que él me dijo, diga, a él óiganlo. Víctor, cuando nosotros leemos las Escrituras estamos escuchando la voz de Jesús, ¿no es cierto? Amén, gloria a Dios. Y esa enseñanza que viene del Padre, por medio del Señor Jesucristo, por medio de los profetas, por medio de los apóstoles, nos dice que a mi hijo escuchad, a él oíd. Él es el único que puede decir la verdad, porque Cristo es la verdad en sí mismo, ¿no es cierto? Así es. Y entonces podemos entonces aquí decir que realmente resumir que la muerte ¿qué? Es un sueño, Amén. que no están en el cielo, ni el purgatorio, ni en el infierno, están dormidos, y que la muerte realmente es un ¿qué? Es como un dormir y un despertar cuando Jesús venga. Amén, gloria a Y Dios. qué bonito, no porque es un lapso que oye Esther, qué bonito, no porque la gente mira la muerte como una maldición, pero es una bendición, porque O con descansamos miedo. con de todas esas preocupaciones, de todos esos trabajos, Ujú. de todas esas cosas, de ese cansancio, ¿no es cierto? Pero que realmente es una bendición. Así que le rogamos todos aquellos hermanos que nos han hecho posible que este ministerio siga adelante, ¿no es cierto, María? Así es. Que Dios los siga bendiciendo primeramente para que nos puedan bendecir a nosotros para este ministerio, ¿verdad? Porque tienen que recibir primero las bendiciones, ¿no es cierto? Así es. Antes de que nos ayuden a nosotros. Claro. Así que es una bendición que ellos nos ayuden porque ellos van a ser bendecidos o ya son bendecidos. Y también por todas aquellas personas que colaboran con este programa, Esther, María, a Víctor, Francisco aquí grabando en el video, ¿verdad? Y a todas aquellas personas que nos hacen la posibilidad de escucharnos en sus casas, porque tienen que saber la verdad los va a libertar. Hay muchas cosas que no debemos practicar, que son ajenas a la palabra de Dios, que no son necesarias para hacerlas, no tienen función en la palabra de Dios, y podemos ahorrar mucho dinero, porque Víctor, es una pérdida de dinero, Así es. pagar por ayudar a alguien que no te puede ayudar, y también en practicar algo que realmente no funciona. Pero lo que la palabra dice, eso sí funciona, Amén, porque gloria a Dios. viene de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Así es. Así que entonces agradecemos a todas esas personas que nos han hecho posible este ministerio. Vamos a orar entonces para Amén. terminar. Querido buen Padre, gracias por habernos escuchado esta mañana, por habernos dado esta oportunidad de hablarle al pueblo, a tu gente, a tus hijos, Señor, que están en todas partes del mundo. Que para ti no hay religiones, solamente hay hijos tuyos y no hijos tuyos. Pero no porque tú no quieras llamarlos hijos, sino porque ellos no quieren ser hijos tuyos, Señor. Pero gracias que tú respetas a esas personas por lo que ellos eligieron. Pero para aquellas personas que eligieron escúchate a ti, Señor, te pedimos que los libertes por medio de tu palabra, que ya no hagan esas cosas que te ofenden. Y que cuando tú vengas, podamos ser levantados para una gloria tuya. Y estar contigo por toda la eternidad. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Amén.